Estimados estudiantes de la unidad didáctica de Biología Celular y Molecular, bienvenidos a este nuevo tema. Es acerca del sistema endomembranoso. Recordemos que en la clase anterior, cuando hablamos del núcleo como la principal estructura eucariota, pues hablamos que el núcleo está definido o delimitado por una envoltura. Esta envoltura está formada por una membrana nuclear interna y una membrana nuclear externa, que como vimos en esa oportunidad, se continúa con otros organelos membranosos del citosol. Bien, ¿qué es este sistema endomembranoso? El nombre endo, pues viene de la palabra endo, que significa dentro. Es un conjunto de membranas y organelos que están en el interior de la célula que trabajan en conjunto para modificar, empacar y distribuir moléculas importantes para la célula, las cuales pueden ser lípidos, proteínas y en algunos casos carbohidratos complejos. Estas moléculas son distribuidas a diferentes destinos, ya sea en la célula o bien hacia el espacio extracelular. Como vemos, este sistema de membranas internas, ¿verdad? Está constituido por varios organelos. Como les dije, la envoltura nuclear externa que continúa con la membrana del retículo endoplásmico rugoso y liso. Y luego tenemos el complejo de Golgi, algunas vesículas de secreción, un organelo digestivo como el lisosoma y la membrana plasmática. Todos ellos constituyen al sistema endomembranoso. Este sistema endomembranoso no lo podemos observar con el microscopio óptico compuesto. Para poderlo estudiar y cuando lo identificaron, pues se dio gracias al desarrollo de la microscopía electrónica aproximadamente en la década de 1940. Con esta microscopía se empezaron a observar este sistema de túbulos y sacos membranosos que estaban ocupando gran parte del citoplasma en la célula. Los organelos, como les decía, que lo constituyen son la membrana nuclear externa, que vemos acá en este esquema, cómo continúa con la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Y recordemos que el retículo endoplásmico pues también tiene una parte o una porción que es lisa porque carece de ribosomas. Además del retículo, pues también hay un compartimento que se llama ERGIC. Este compartimento es como una zona de transición entre el retículo endoplásmico y el complejo de Golgi. Luego también forma parte de este sistema endomembranoso los apilamientos del complejo de Golgi y las vesículas que allí son formadas. Algunas van a ser vesículas de secreción que van a vertir su contenido al exterior de la célula y otras pues van a enriquecer a un organelo digestivo como los lisosomas. Una de las características importantes de este sistema endomembrana es que todos los organelos van a estar sostenidos gracias a los microtúbulos. Este que vemos acá es un centrosoma, que está constituido por dos centriolos. Estos son centros organizadores de microtúbulos. Los microtúbulos son los elementos más gruesos del citoesqueleto, que le van a dar soporte a los organelos del sistema endomembrana, pero también van a permitir que entre ellos haya comunicación por medio de estas vesículas. Estas vesículas van a ser transportadas sobre los microtúbulos o en algunos casos sobre microfilamentos gracias a proteínas motoras que se desplazan sobre ellos y mueven a las vesículas desde un orgánulo hacia los demás. Y estas vesículas vamos a ver que tienen la característica que van a estar recubiertas por ciertas proteínas. Entonces, este sistema endomembranoso no se ve como en las, digamos, fotografías de la microscopía electrónica, que se ve estático. Al contrario, el sistema endomembranoso es dinámico, quiere decir que se está armando y desarmando, por así decirlo. ¿Por qué?
van a formarse vesículas desde un organelo que luego se van a fusionar con el otro y así sucesivamente. Bien, ¿cuáles son las moléculas que utiliza este sistema? Pues como les explicaba antes, cada organelo se comunica con el otro por medio de vesículas. Y las vesículas son estructuras más o menos esféricas que están formadas por membrana. Recordemos que las membranas tienen como característica que son bicapas lipídicas y por consiguiente, al salir una vesícula desde un organelo y movilizarse hacia otro, pues los lípidos de esa vesícula se van a movilizar. Estos lípidos pueden ser modificados de un organelo hacia el otro. Y también dentro de estas vesículas pueden movilizarse carbohidratos complejos. Esto sobre todo en células vegetales. Recordemos que las células vegetales tienen una pared celular que deben formar desde el interior de la célula hacia el exterior. En el caso de células animales y otro tipo de células, pues existen muchas proteínas que pertenecen a lo que vamos a denominar la vía secretora o biosintética. Estas proteínas generalmente van a enriquecer a la membrana plasmática y van a enriquecer también al espacio extracelular, ya sea como componentes de la matriz extracelular o en el caso nuestro, como componentes del plasma. Y también el sistema endomembranoso va a permitir que materiales que ingresen a la célula por medio de endocitosis se movilicen y sean transportados hacia el lisosoma. Es decir, hay moléculas que salen o son secretadas de la célula y hay moléculas que entran a la célula y que ella podría utilizar para nutrirse o reciclar los componentes o en el caso de bacterias, ¿verdad? Para defenderse de ellas. Ok, estas que vemos acá son las proteínas que se forman en la célula y que pertenecen a la vía secretora o biosintética. Tenemos dos tipos de proteínas integrales que van a estar incrustadas en las membranas y tenemos proteínas solubles, que estas se van a encontrar en el interior o lumen de los organelos. Veamos primero las proteínas integrales. La vía biosintética o la vía secretora permite la síntesis de proteínas integrales que se van a ubicar en la membrana plasmática. Recordemos que la membrana plasmática va a tener una gran variedad de proteínas. Por ejemplo, proteínas que sirven de canales o de bombas, proteínas que son receptoras, proteínas que permiten a la célula anclarse a los elementos de la matriz extracelular, algunas enzimas y proteínas que unen célula con célula. Todas estas proteínas son sintetizadas por esta vía biosintética y van a requerir pasar de un organelo a otro. También hay proteínas que son específicas de los organelos del sistema endomembrana, como proteínas propias del retículo, tanto liso como rugoso. Acá podemos observar, estas son proteínas de membrana del retículo endoplásmico rugoso, ¿verdad? Esta se llama oligosacaril transferasa y hay otra que funciona como una puerta para la entrada de proteínas, que es un translocón. Ambas son proteínas de membrana y que tienen que ser sintetizadas también por esta vía. De igual manera, las membranas de los diferentes compartimentos de Golgi también tienen enzimas, que ellas muchas veces se encargan de colocar carbohidratos a proteínas o a lípidos. Y también son proteínas de membrana o proteínas integrales. También los lisosomas van a tener en sus membranas proteínas integrales, todas van a ser sintetizadas a través de esta vía biosintética. Ahora bien, dentro de los organelos también hay proteínas que llevan a cabo funciones. Por ejemplo, estas que están acá son llamadas chaperonas, BIP, que permiten que las proteínas que se sintetizan en el retículo adopten su estructura nativa o su estructura tridimensional. Estas proteínas se tienen que encontrar dentro del lumen del retículo y algunas otras
en el lumen de los apilamientos de Golgi. No son de membrana, sino que están en el espacio interno de estos organelos. También tenemos las hidrolasas ácidas, que son proteínas solubles que se van a encontrar en el interior de los lisosomas y que van a degradar los componentes que lleguen al lisosoma, ya sea para que la célula recicle esas moléculas más simples que fueron el producto de la degradación de moléculas complejas. Y también tenemos como proteínas solubles las proteínas que se secretan de la célula y que forman la matriz extracelular, como por ejemplo el colágeno, la elastina y los componentes de proteoglicanos. Esas son proteínas de secreción. De igual manera pueden estar las proteínas que viajan en el plasma. Ahora bien, esta secreción de la cual hablamos puede ser de dos tipos, una secreción constitutiva y una secreción regulada. La diferencia es que la secreción constitutiva, que es una exocitosis, permite que la célula renueve sus componentes de la membrana plasmática. Por ejemplo, aquí vemos una vesícula que lleva en la membrana de la vesícula proteínas integrales. Cuando esta vesícula se fusiona a la membrana plasmática, estas proteínas integrales enriquecen a la membrana plasmática y el contenido de la vesícula o las proteínas solubles de la vesícula son transportadas o son exocitadas hacia el espacio extracelular y estas son las que pueden nutrir, digámoslo así, a la matriz extracelular y estar continuamente renovando ese colágeno o esa elastina que la célula produjo. Ahora bien, en el caso de la secreción regulada, las vesículas se mantienen como esperando un estímulo para poderse fusionar a la membrana plasmática. Entonces, esta secreción no se da todo el tiempo, sino que solo en respuesta a una señal. Por ejemplo, las que tienen este tipo de secreción son las hormonas o las enzimas digestivas, por ejemplo, o los neurotransmisores, que necesitan un estímulo para que la vesícula se fusione en la membrana plasmática y libere el contenido soluble hacia el espacio extracelular. Muchas veces esta secreción regulada o esta señal lo que provoca es un incremento del ion calcio, que funciona como un segundo mensajero. Entonces la célula detecta ese aumento de la concentración de calcio en el citosol y ya sabe que la vesícula se tiene que fusionar con la membrana plasmática para liberar el contenido. En los dos casos de secreción, las vesículas viajan desde el centro de la célula, por así decirlo, hacia la periferia o hacia la membrana plasmática. Ese tipo de transporte recibe el nombre de anterógrado. Pero también hay otro tipo de transporte del cual vamos a discutir que va en dirección opuesta. Este es cuando ocurre la vía endocítica, que este transporte va a ser retrógrado, o sea que viene del exterior, por así decirlo, hacia el interior o hacia el centro de nuestra célula. En el caso de la endocitosis, que es algo que nosotros ya vimos cuando hablamos de transporte a través de la membrana plasmática, sabemos que la exocitosis y la endocitosis sirven para movilizar moléculas muy grandes. La exocitosis es desde el interior de la célula hacia el exterior y la endocitosis, pues obviamente es el opuesto, ¿verdad? Desde el exterior hacia el interior. Acá podemos ver nosotros lipoproteínas. Estas lipoproteínas son un conjunto de moléculas que tienen colesterol esterificado, triglicéridos y también tienen una membrana que tiene proteínas. Estas lipoproteínas tienen en las membranas de las células receptores y cuando estos receptores detectan a las lipoproteínas, comienza el proceso de endocitosis, ¿verdad? Al endocitarse se forman vesículas y estas vesículas se recubren, como vamos a ver más adelante, por un tipo especial de proteínas. Luego se tienen que descubrir o desnudar de esta cubierta
para fusionarse con otras vesículas mayores que reciben el nombre de endosomas que ya están en la célula y que forman parte del sistema endomembrana. Por esa razón, esta vía endocítica también se tiene que relacionar con los elementos del sistema endomembrana. Y entonces, dentro del endosoma es liberado el contenido de la vesícula que entró por endocitosis y este endosoma puede ir madurando, recibir enzimas desde el complejo de Golgi, bajar su pH y transformarse en un lisosoma, o bien este endosoma se puede unir a un lisosoma ya formado, en donde, ¿qué es lo que qué van a hacer las enzimas lisosomales? Van a degradar a la lipoproteína y van a permitir el reciclado del colesterol, que era lo que traía inicialmente la lipoproteína. En el caso de este endosoma puede haber un reciclado de los receptores hacia la membrana plasmática. Y ese es un ejemplo de la vía endocítica y cómo participan los elementos del sistema endomembrana en esta vía. Ahora bien, ¿cómo sabe la célula hacia dónde tiene que llevar cada una de estas vesículas? Bueno, pues estas vesículas van a estar recubiertas por proteínas específicas y esa va a ser la señal que tiene la célula para saber hacia dónde dirige cada una de las vesículas. Veamos un poco más esto. ¿Cómo se forman las vesículas? Sabemos que tenemos un organelo donador y vamos a tener un organelo receptor de la vesícula. Entonces, las vesículas se forman desde el organelo donador por medio de un proceso llamado gemación. Esta gemación ocurre porque en la membrana del organelo donante existen receptores proteicos, o sea, proteínas integrales que reconocen a las partículas de carga, por así decirlo. Estas partículas pueden ser estas proteínas solubles, de las cuales les expliqué anteriormente. Estas proteínas se unen a su receptor y a ese receptor se empiezan a unir otras proteínas más que permiten la formación de la gema, ¿verdad? O de la vesícula. Y estas proteínas receptoras tienen un dominio que da al citosol, porque este es el citosol, al cual es reconocido por las proteínas de cubierta, como estas que vemos acá. Entonces la vesícula se recubre con estas proteínas y se escinde de la membrana donante. Entonces esta membrana pues se hace más chiquita porque está perdiendo un segmento que va a ser esta vesícula y la vesícula es transportada por las proteínas motoras que viajan a través de los elementos del citoesqueleto hacia el organelo receptor. ¿No? Para que la vesícula se pueda unir con el organelo aceptor o receptor, primero tiene que perder las proteínas de cubierta. Entonces sufre un proceso de desnudarse, por así decirlo. Entonces pierde estas proteínas de cubiertas y para ello se va a requerir gasto de energía. No solamente se va a requerir gasto de energía para movilizar a la vesícula desde un organelo hacia el otro, sino que también para eliminar su cubierta. Con esa cubierta, entonces, la vesícula es atraída, por así decirlo, o reconocida por la membrana del organelo aceptor, se fusionan y cuando esta fusión ocurre, podemos observar que la membrana de la vesícula se une o se fusiona con la membrana del organelo receptor y el interior soluble de la vesícula se mezcla con el lumen del organelo aceptor. Ahora, esta partícula que era la carga se desliga de su receptor. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, porque hay una diferencia de pH entre la vesícula, o sea, el organelo previo, digámoslo así, el líquido que era en el organelo previo, con el organelo aceptor. Por eso es que la proteína se desliga. De esta manera, pueden movilizarse moléculas que van dirigidas a seguir los diferentes compartimentos de la vía secretora, pero también puede darse el caso de que se vayan moléculas que no debieron movilizarse, que su
función, digamos, tiene que ser en el organelo en donde estaban previamente. Entonces veamos qué es lo que hace la célula para solucionar estos problemas. Existen diferentes tipos de proteínas que recubren a estas vesículas. Los tres tipos principales son las COP2, las COP1 y las clatrinas. Bien, las COP2 son aquellas proteínas de cubierta que generalmente se colocan a las vesículas cuando estas vesículas viajan desde el retículo o desde el compartimiento ERGIC hacia la red cis de Golgi, que es esta primera parte del aparato de Golgi. Entonces, todas las vesículas que viajan del retículo a Golgi van a estar recubiertas por COP2 y esa es la señal de que estas vesículas deben seguir el transporte anterógrado que ya habíamos hablado anteriormente. Como les expliqué antes, hay algunas proteínas o algunas moléculas que se fueron de manera, digamos, no selectiva, sino que se fueron también ahí en mi vesícula. Pero la función, como veíamos al inicio, es quedarse en el retículo. Podría ser las proteínas chaperonas o podrían ser algunas otras enzimas que participan específicamente en el retículo. Entonces tienen que regresar. O bien, como estas vesículas van a ir avanzando desde un compartimento de Golgi hacia el otro, ¿verdad? Y probablemente hay algunas que deben regresar hacia los diferentes compartimentos. Entonces, para el transporte retrógrado existen las COP1. Estas COP1 permiten que las vesículas vengan desde Golgi hacia el compartimiento ERGIC o si no, de regreso al retículo endoplásmico, ¿verdad? Estas proteínas, recuerden, las proteínas de cubierta siempre van a reconocer a proteínas receptoras que están en la membrana de cada organelo. Y a su vez, esas proteínas receptoras reconocen cargas específicas. O sea que esas cargas específicas normalmente van a tener una secuencia de aminoácidos que se une a la proteína receptora y es lo que permite movilizarlas ya sea en transporte anterógrado o retrógrado. Y por último tenemos las clatrinas. Las clatrinas se van a unir a aquellas vesículas que su destino es ir al lisosoma o a los endosomas. ¿Por qué? Porque llevan enzimas digestivas que van a permitir que el lisosoma haga su función. De igual manera, como vimos en el ejemplo anterior, la vía endocítica, cuando está ingresando el material, como las lipoproteínas que vimos el ejemplo, ese material tiene que ir también a su lisosoma. Y entonces, desde la membrana plasmática se le une clatrina a estas vesículas para llevarla al endosoma temprano y luego al endosoma tardío. Entonces, las clatrinas siempre van a dirigir vesículas hacia los lisosomas, ya sea desde la red trans de Golgi, que es esta red, o bien desde la membrana plasmática hacia el lisosoma. Muy bien, esto es todo por hoy. Espero que esta frase les sirva un poquito, ¿verdad? No digan que no tienen suficiente tiempo. Recordemos que tenemos que ser capaces de organizarnos, y sobre todo en esta época, ¿verdad? Que se exige más trabajo de nosotros, pero entonces no lo perdamos, invirtámoslo bien. Muchas gracias y cualquier duda, por favor, pueden dejarla en el foro de dudas o bien hacerla durante nuestra videoconferencia. Saludos y nos vemos pronto.